Vamos a iniciar poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina Ilumina las las tinieblas tinieblas de del nuestro corazón. corazón, Dame fe danos fe recta, esperanza cierta, abierta, caridad piedad perfecta, perfecta. sentido Sentido, y conocimiento, Señor, Señor, para que para que cumplamos tu tus santo y veraz santificarás mandamiento. mandamiento. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, pues bueno, vamos a irle dando a esta exhortación apostólica, la primera del Santo Padre León XIV, y es sobre el amor hacia los pobres. Vamos ya podemos ir viendo un poquito desde aquí también cómo se va delineando, cómo se va a ir delineando el pontificado del mismo Papa León XIV. Sus documentos siempre dicen mucho, ¿no? Aunque se ha solido decir ahora en esto que al igual que como al Papa Francisco le pasó que publicó su primera encíclica de Lumen Fidei, que era una encíclica que básicamente ya había dejado en su mayoría redactada Ratzinger, ¿no? Benedicto XVI. Parece que esta es un tipo así más o menos, que esta ya la había medianamente construido el Papa Francisco y que bueno, ahora que no está el Papa Francisco, pues la publica esta exhortación León XIV. Y bueno, sobre todo, pues el título dice mucho del Papa Francisco, ¿no? El amor hacia los pobres como eh, sea o no sea algo que asume León XIV de Francisco, pues en realidad ya es parte de su pontificado, ¿no? Entonces vamos a irlo estudiando en función de esto. Dilexite, ¿no? Se llama la exhortación apostólica y recuerden que muchos de estos documentos eclesiásticos o eclesiales comienzan, o más bien se nombran como comienzan, ¿no? Entonces, si queremos saber qué significa eso, pues habría que ir a el primer puntito. Te he amado, ¿no? Que es este punto. Y miren, va a estar tomada de Apocalipsis 3:9, ¿no? Y así va a ir comenzando esta exhortación. Bien, ¿quién puede iniciar la lectura, por favor? ¿Quién se anima? Mm. Yo, Iván, Adelante, por favor. te he amado, Apocalipsis 3:9. Dice el Señor a una comunidad cristiana que a diferencia de otras no tenía ninguna relevancia ni recursos y estaba expuesta a la violencia y al desprecio. A pesar de tu debilidad, obligaré a que se postren delante de ti. Este texto evoca las palabras del cántico de María. Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. La declaración de amor del Apocalipsis remite al misterio inextinguible que el Papa Francisco ha profundizado en la encíclica Dilexit Nos sobre el amor divino y humano del corazón de Cristo. En ella hemos admirado el modo en el que Jesús se identifica con los más pequeños de la sociedad y cómo con su amor entregado hasta el final muestra la dignidad de cada ser humano, sobre todo cuando es más débil, miserable y sufriente. Contemplar el amor de Cristo nos ayuda a prestar más atención al sufrimiento y a las carencias de los demás, nos hace fuertes para participar en su obra de liberación como instrumentos para la difusión de su amor. Por esa razón, en continuidad con la encíclica Dilexi Nos, el Papa Francisco estaba preparando en los últimos meses de su vida una exhortación apostólica sobre el cuidado de la Iglesia por los pobres y con los pobres, titulada Dilexite, imaginando
que Cristo se dirigiera a cada uno de ellos diciendo: no tienes poder ni fuerza, pero yo te he amado. Habiendo recibido como herencia este proyecto, me alegra hacerlo mío, añadiendo algunas reflexiones y proponerlo al comienzo de mi pontificado, compartiendo el deseo de mi amado predecesor de que todos los cristianos puedan percibir la fuerte conexión que existe entre el amor de Cristo y su llamada a acercarnos a los pobres. De hecho, también yo considero necesario insistir sobre este camino de santificación, porque en el llamado a reconocer en los pobres y sufrientes se revela el mismo corazón de Cristo, sus sentimientos y opciones más profundas con las cuales todo santo intenta configurarse. Bueno, aquí un momentito, gracias, Elsa. Entonces, bueno, ya aquí vemos el mismo Papa Leo nos dice, pues en realidad es un documento que comenzó a preparar el Papa Francisco y que iba, ¿no? En sintonía con Dilexit Nos. Esta recuerden que la leímos aquí. Entonces, de alguna manera, sería como la continuación Dilexite, ¿no? Entonces, bueno, ya de aquí, pero si se fijan, ¿no? El mismo Papa ahora León entiende que también, fíjense, no lo dice propiamente aquí, pero ese es un tema eclesiológico bien interesante, que el Papa entrante, digámoslo así, retome proyectos del Papa, pues, saliente, ¿no? Del Papa difunto, en este caso muy concreto, ¿no? Porque con ello se va entendiendo pues el pase de la misma eclesialidad en todo esto. Porque nosotros sabemos que en lo humano a veces es muy difícil esto, ¿no? Cuando se llega a unos lugares así, normalmente es la idea, ah, pues él lo hizo, pues ya. Si se fue esta persona o aquel, en proyectos sea de trabajo, incluso en la misma iglesia. No, desafortunadamente nos encontramos con esto. Ah, pues es que eso lo proponía tal persona, ya no está y ahora aquí estoy yo y ahora aquí yo digo esto, ¿no? Y qué bueno, es interesante ver cómo hay este paso que en realidad aquí se va marcando, les digo, la transmisión y sucesión apostólica también. ¿No? En este paso de estafeta, que no nada más es un pasarse como el uniforme blanco, digámoslo así, sino también parte de la doctrina y de la enseñanza, ¿no? Bueno, vamos a seguir, le parece que no hay gran cosa en este sentido, ¿no? Es como va aperturando. Bien, capítulo primero, algunas palabras indispensables. ¿Quién sigue leyendo, por favor? Yo, hermanito Iván. Adelante, Copita, por favor. Los discípulos de Jesús criticaron a la mujer que le había derramado un perfume muy valioso sobre su cabeza. ¿Para qué este derroche? Decían. Se hubiera podido vender el perfume a buen precio para repartir el dinero entre los pobres. Pero el Señor les dijo: a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Aquella mujer había comprendido que Jesús era el Mesías humilde y sufriente sobre el que debía derramar su amor. Qué consuelo ese ungüento sobre aquella cabeza que algunos días después sería atormentada por las espinas. Era un gesto insignificante, ciertamente, pero quien sufre sabe cuán importante es un pequeño gesto de afecto y cuánto alivio puede causar. Jesús lo comprende y sanciona su perennidad. Allí donde se proclame esta buena noticia en todo el mundo, se contará también en su memoria lo que ella hizo. La sencillez de este gesto revela algo grande. Ningún gesto de afecto, ni siquiera el más pequeño, será olvidado, especialmente si está dirigido a quien vive en el dolor, en la soledad o en la necesidad, como se encontraba el Señor en aquel momento.
Y es precisamente en esta perspectiva que el afecto por el Señor se une al afecto por los pobres. Aquel Jesús que dice, a los pobres los tendrán siempre con ustedes, expresa el mismo concepto que cuando promete a los discípulos, yo estaré siempre con ustedes. Y al mismo tiempo nos vienen a la mente aquellas palabras del Señor. Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. No estamos en el horizonte de la beneficencia, sino de la revelación. El contacto con quien no tiene poder ni grandeza es un modo fundamental de encuentro con el Señor de la historia. En los pobres, Él sigue teniendo algo que decirnos. Gracias, Coquita. ¿Algún comentario de esta forma o este paralelismo? Fíjense, he de confesar que también es la primera vez que la estoy leyendo, aquí con ustedes. Así que le voy comentando ahí al vuelo. Entonces, a los pobres, fíjense, los tendrán siempre con ustedes. Mateo 26:11, confrontándolo con me parece algo bien interesante. A los pobres los tendrán siempre con ustedes, y cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. ¿No? Está interesante esta relación, ¿no? Que se hace. En el pobre está Jesús, y por tanto, como el pobre siempre está o hay, que no debería de haber, ¿no? Pero que ahí se hace presente Jesús. Recuerden en esto, para acercarnos lo que siempre les he dicho en esta sintonía, recuerden, evidentemente se está hablando de la pobreza o del pobre, y que tendremos que ir en pos del pobre y de la bueno, más bien del pobre, no de la pobreza, del pobre. Pero recuerden, no hay que romantizar ni al pobre ni a la pobreza, ¿no? Recuerden eso, en este sentido. No hay que romantizarlos, pero evidentemente hay que ayudar a los necesitados, y en la medida de lo posible, pues hacer algo respecto de la pobreza, ¿no? Ya sea chiquito, sea grande, pero poder ir haciendo algún puntito, ¿no? Bueno, ¿algún comentario ustedes? Este, Iván, Adelante, Sol. este, yo pienso que se está contradiciendo, porque primero dice que ustedes siempre tendrán a los pobres y a él no, y luego dice que él siempre estará con nosotros. Ujú. ¿Por qué es esa contradicción? Ajá, bueno, la idea aquí es un poquito, a los pobres los tendremos, bueno, nosotros siempre, en el sentido de que, pues ya desde el mismo contexto de Jesús, desafortunadamente encontramos mucha pobreza, ¿no? Por tantos, lo que hoy llamamos, bueno, y en ese momento también, tantos impuestos que había que pagar, ¿no? Y entonces, en este sentido, a los pobres los tendrán siempre con ustedes. Es a los pobres el gesto, pero al mismo tiempo viene yo estaré, siempre con ustedes, haciendo esta referencia, al menos yo lo leo así aquí, Sol, que este estar siempre con ustedes, este estaré, es porque, aunque Jesús ya no está con nosotros en la manera en como entre nosotros estamos, pero sí está de una manera única y original, ¿no? En la Eucaristía, por ejemplo, en la oración, ahí lo tenemos. Es decir, ya no estaré con ustedes no se refiere sin más al tajante ya no estoy, sino al ya no estaré. Si vale la expresión para esta forma de irlo viendo, ya no estaré con ustedes, físicamente, ¿no? Pero ¿cómo sí estaré con ustedes? En este sentido, con los pobres, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, cuando lo hicieron con el más pequeño, es hacerlo con Jesús. Entonces, de alguna manera, el más pequeño, aquel que necesita algo, en él se nos hace presente el Señor Jesús. Ya no está,
de manera física, corporal, ¿no? Como nosotros ahora, a eso me refiero, ¿no? Pero sí está en la manera de representación. Por ejemplo, hay algunas veces que que alguna persona, algún familiar o amigo simplemente está pasando un momento difícil y por alguna razón no podemos ir a donde él está. Quizá vive en algún estado, bueno, de la República o en otro país, lo que ustedes quieran, pero no podemos estar con él de manera física. Y normalmente, ¿qué es lo que solemos decir? Ah, no puedo estar contigo en persona, pero estoy contigo en espíritu o en la oración, ¿no? En este sentido, decimos, ¿estás o no, o estoy o no estoy con esta persona? Pues bueno, depende. Si me lo preguntas por esta presencia física, pues sí, definitivamente no estamos. No, no lo estamos. Pero, sin embargo, sí lo estamos a través de nuestras oraciones. Ahí hay un ejemplo análogo, ¿no? De decir, claro, no puedo ir hasta allá físicamente por el trabajo, por lo que ustedes quieran, ¿no? Pero me hago presente contigo por medio de mi oración, por medio de mis ánimos, de estas palabras de aliento, de esto que de alguna manera te estoy presentando, ¿no? Simplemente. Entonces, medianamente así sería, no tanto, bueno, si lo vemos así, pues claro, el Señor Jesús está contradiciendo, ¿no? O estás o no estás. O sea, sí, pero no, ya no está con nosotros, vuelvo a decirlo, como nosotros mismos estamos ahora. No, no quiero ocupar la palabra simplemente corporal o de cuerpo, porque en la Eucaristía tenemos el cuerpo y la sangre del Señor. Estoy tratando como de evitar esta palabra, ¿no? Pero lo cierto es que sí, que ya no está físicamente. Por eso hago esta referencia como nosotros ahora. ¿No? Aquí, desafortunadamente, el lenguaje es corto para lo que quisiera expresar, ¿no? Pero sí más o menos se entiende la idea, Sí, ¿no? Sí, sí, vamos. Yo, Iván, quiero comentar algo. Iván. Sí, adelante, Elsa. Aquí hay que recordar que en Mateo 28:20 es el mandato que Jesús nos da como bautizados. Vayan por todo el mundo y lleven la buena nueva, ¿no? Yo lo veo aquí, enseñar a los más pequeños, o sea, es llevarles el reino para que no vivan en esa pobreza espiritual o en esa ignorancia de que hay un Dios que está con ellos, como lo dice la lectura, ¿verdad? En el más pobre, ahí está el Señor. Y el acompañamiento, pues ahorita lo decías tú, Iván, es tan importante. Ahorita, pues nosotros como Dios sí estamos viviendo la partida de un sacerdote que la familia pues se lo llevó a Monclova y pues allá está siendo velado, pero pues ahora en grupo de WhatsApp hicimos el rosario y ahora hemos estado orando y hemos estado presentes con la familia pues a través de la oración. Qué tan poderosa es la oración. Y a mí me quedó muy marcado, a los pobres siempre los tendrán, pero yo lo estoy viendo como una necesidad que los papas están viendo y que la misma iglesia, de la urgencia de llevar ese bien común que es Dios, que es el amor de Dios a los más pobres. Y no vamos a hablar de necesidades materiales, sino muchas veces son necesidades de enfermedad o espirituales o de soledad. Ahorita vemos a muchas personas adultos solos que para mí son los más pobres, los más necesitados, porque aun teniendo hijos y están fuera, pues están solos y hay que acompañarlos con el médico, hay que acompañarlos a llevarlos a alguna parte. Entonces yo siento que a mí me quedó, o sea, se me abrió el horizonte, ¿no? De la evangelización como iglesia. Me encantó, hasta donde vamos, me ha encantado. Gracias, Elsa. Sí, fíjate, ahora que te escucho decirlo así, sí, podríamos plantearnos la idea del pobre como aquel necesitado de algo, ¿no? Desde esta experiencia como más fundamental, ¿no? Porque yo puedo decir, ay, me hace falta una tele de 50 pulgadas. Pero bueno, vamos, o sea, la tele, pues bueno, no es para sobrevivir, ¿me explico? Entonces, por eso digo de una necesidad de fundante, ¿no? O sea, de la existencia misma. Y escuchándote,
me haces pensar o hilar las ideas de este documento también del Dicasterio para la Fe, de Dignidad Infinita. ¿Recuerdan? También lo leímos aquí, ¿no? Bueno, quienes lo leyeron aparte, pero que habla de estos cuatro tipos de dignidades, ¿recuerdan? La ontológica, que esa jamás se pierde, y a las otras tres son a las que voy. ¿Por qué? Porque los otros tres tipos de dignidades son las que se pueden, y lo entrecomilla el documento, se pueden perder, que es la moral, la social y la existencial. Entonces, si podemos, ahorita escuchando a Elsa me surgió esta idea, podemos releer como desde esta doble perspectiva poniéndolos en espejo. ¿Y quiénes serían los pobres? Pues aquellos que moralmente les hace falta algo, que socialmente les hace falta algo o que existencialmente les hace falta algo, ¿no? Recuerden. Lo moral pues tiene que ver con el comportamiento, ¿no? Y que no es solamente el reducirse al no puedes hacer esto y esto. Es mucho más que eso, ¿no? Pero de pronto se queda ahí. Bueno, lo moral que implica inmediatamente el pecado, ¿no? En este sentido. La dimensión social, recuerden lo que tiene que ver mucho de alguna manera con esto que estamos viendo aquí, que es la pobreza, las situaciones o las perspectivas inhumanas con las que alguien vive, pero socialmente, ¿no? Que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver, pues, y con todo lo que se deriva, ¿no? Porque si bien el dinero no puede ser nuestro centro, pues también el dinero es necesario. Pero tampoco nos vayamos como al polo opuesto, ¿no? Lo que siempre les he dicho en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Y también lo existencial, ¿no? Que es esta perspectiva de, aunque se pueda tener todo socialmente o todo el dinero del mundo, pero no siempre se está bien existencialmente. Entonces, les invito a que podamos hacer como ese reflejo entre documentos, ¿no? Ahí. Aquí encuentro otra cosa interesante, Iván. Dice, no Ajá. estamos en el horizonte de la beneficencia, que Ujú, eso propiamente tendría que ser como un altruismo, ¿verdad? ujú, Sino de la revelación. Aquí nos habla de que debemos, así como Dios se nos reveló a nosotros, se le reveló a los discípulos y se nos revela a nosotros cada día, estamos llamados a nosotros a llevar esa revelación de Dios. Aquí me quedo, te digo que me estoy enamorando del documento. No estamos en la horizonte de la beneficencia, porque ahí sería altruismo, sino de la revelación de que en Dios van a encontrar salir de la situación en la que están. ujú. Sí, sí, sí. Digo, ahí no nada más podríamos decirlo, el ayudar por ayudar y se acabó, sino lo hacemos con una convicción, y esa es la de ser cristianos, ¿no? Muy bien. Sol, no sé si querías decir algo más hace ratito. No, Iván, muchas gracias. Nada más. Perfecto. Muy bien. Iván, ¿puedo Sí, decir sí, sí. algo? Sí, claro. Respecto a lo que estaban comentando que Jesús está contradiciendo, lo que pasa es que son momentos diferentes, o sea, son contextos diferentes donde están las citas, ¿sí? En el primero que dice, a los pobres siempre los tendrá, ¿no? Ya no se refiere a cuando al Jesús histórico, ¿no? Al Ujú, Jesús está físicamente presente con nosotros, como nosotros, ¿no? Y la otra cita está en otro contexto, no es un texto continuo, porque entonces sí se contradeciría, sino que es otro contexto, ¿no? ujú. Entonces, por eso no hay contradicción. Bueno, así lo digo, pienso yo. Gracias, Iván. No, estás en todo lo correcto. Justamente estamos hablando, sí, de contextos distintos. No estamos hablando aquí del 26 capítulo 26 y aquí del 28. No, justamente, sí, muy bien ahí el apunte. Muchas gracias también por acrecentar esta no contradicción, ¿no? Muy bien. ¿Quién nos puede seguir ayudando a leer? Yo, Adelante. San Francisco, el Papa Francisco, San Francisco, el Papa Francisco, recordando la elección de su nombre, contó que después de haber sido elegido, un cardenal amigo lo abrazó, lo besó y le dijo, no te olvides de los pobres. Se trata de la misma recomendación hecha a San Pablo por las autoridades de la Iglesia cuando subió a Jerusalén para confirmar su misión.
Años más tarde, el apóstol pudo afirmar que fue esto lo que siempre había tratado de hacer. Y fue también la opción de San Francisco de Asís. En el leproso fue Cristo mismo quien lo abrazó, cambiándole la vida. La figura luminosa del poverello nunca dejará de inspirarnos. Fue él, hace 8 siglos, quien provocó un renacimiento evangélico entre los cristianos y en la sociedad de su tiempo. Al joven Francisco, antes rico y arrogante, le impactó encontrarse con la realidad de los marginados. El impulso que provocó no cesa de movilizar el ánimo de los creyentes y de muchos no creyentes, y ha cambiado la historia. El mismo Concilio Vaticano II, según las palabras de San Pablo VI, se encuentra en este camino. La antigua historia del buen samaritano ha sido el paradigma de la espiritualidad del concilio. Estoy convencido de que la opción preferencial por los pobres genera una renovación extraordinaria tanto en la Iglesia como en la sociedad, cuando somos capaces de liberarnos de la autorreferencialidad y conseguimos escuchar su grito. Ujú. Muy bien. ¿Puedes seguir tú misma, Diana, por favor? Sí. El grito de los pobres. A este respecto, hay un texto de la Sagrada Escritura al que siempre es necesario volver. Se trata de la revelación de Dios a Moisés junto a la zarza ardiente. Yo he visto la opresión de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos, por eso he bajado a librarlo. Ahora ve, yo te envío. Dios se muestra solícito hacia la necesidad de los pobres. Clamaron al Señor y Él hizo surgir un Salvador. Por eso, escuchando el grito del pobre, estamos llamados a identificarnos con el corazón de Dios, que es premuroso con las necesidades de sus hijos y especialmente de los más necesitados. Permaneciendo, por el contrario, indiferentes a este grito, el pobre apelaría al Señor contra nosotros y seríamos culpables de un pecado, alejándonos del corazón mismo de Dios. La condición de los pobres representa un grito que, en la historia de la humanidad, interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos y especialmente a la Iglesia. En el rostro herido de los pobres encontramos impreso el sufrimiento de los inocentes y, por tanto, el mismo sufrimiento de Cristo. Al mismo tiempo, deberíamos hablar quizás más correctamente de los numerosos rostros de los pobres y de la pobreza, porque se trata de un fenómeno variado. En efecto, existen muchas formas de pobreza, aquella de los que no tienen medios de sustento material, la pobreza del que está marginado socialmente y no tiene instrumentos para dar voz a su dignidad y a sus capacidades, la pobreza moral y espiritual, la pobreza cultural, la del que se encuentra en una condición de debilidad o fragilidad personal o social, la pobreza del que no tiene derechos, ni espacio, ni libertad. En este sentido, se puede decir que el compromiso en favor de los pobres y con el fin de remover las causas sociales y estructurales de la pobreza, aun siendo importante en los últimos decenios, sigue siendo insuficiente. Esto también porque vivimos en una sociedad que a menudo privilegia algunos criterios de orientación de la existencia y de la política marcados por numerosas desigualdades y por tanto a las viejas pobrezas de las que hemos tomado conciencia y que se intenta contrastar. Se agregan otras nuevas en ocasiones más sutiles y peligrosas. Desde este punto de vista, es encomiable el hecho de que las Naciones Unidas hayan puesto la erradicación de la pobreza como uno de los objetivos del milenio. Al compromiso concreto por los pobres también es necesario asociar un cambio de mentalidad que pueda incidir en la transformación cultural. En efecto, la ilusión de una felicidad que deriva de una vida acomodada mueve a muchas personas a tener una visión de la existencia basada en la acumulación de la riqueza y del éxito social a toda costa, que se ha de conseguir también
en detrimento de los demás y beneficiándose de ideales sociales y sistemas políticos y económicos injustos que favorecen a los más fuertes. De ese modo, en un mundo donde los pobres son cada vez más numerosos, paradójicamente, también vemos crecer algunas élites de ricos que viven en una burbuja muy confortable y lujosa, casi en otro mundo respecto a la gente común. Eso significa que todavía persiste, a veces bien enmascarada, una cultura que descarta a los demás sin advertirlo siquiera y tolera con indiferencia que millones de personas mueran de hambre o sobrevivan en condiciones indignas del ser humano. Hace algunos años, la foto de un niño tendido sin vida en una playa del Mediterráneo provocó un gran impacto y, lamentablemente, aparte de alguna emoción momentánea, hechos similares se están volviendo cada vez más irrelevantes, reduciéndose a noticias marginales. No debemos bajar la guardia respecto a la pobreza. Nos preocupan particularmente las graves condiciones en las que se encuentran muchísimas personas a causa de la falta de comida y de agua. Cada día mueren varios miles de personas por causas vinculadas a la malnutrición. En los países ricos, las cifras relativas al número de pobres tampoco son menos preocupantes. En Europa hay cada vez más familias que no logran llegar a fin de mes. En general, se percibe que han aumentado las distintas manifestaciones de la pobreza. Esta ya no se configura como una única condición homogénea, más bien se traduce en múltiples formas de empobrecimiento económico y social, reflejando el fenómeno de las crecientes desigualdades también en contextos generalmente acomodados. Recordemos que doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos. Sin embargo, también entre ellas encontramos constantemente los más admirables gestos de heroísmo cotidiano en la defensa y el cuidado de la fragilidad de sus familias. Si bien en algunos países se observan cambios importantes, la organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones. Se afirma algo como las palabras, pero las decisiones y la realidad gritan otro mensaje, sobre todo si pensamos en las mujeres más pobres. Aquí nos detenemos un poquito. ¿Algún comentario de esto? Va siendo como un planteamiento general del problema, ¿no? En realidad va siendo eso. ¿Algún comentario? Bien. Hola, Pues, buenas noches. Sí, buenas noches. esto es a raíz del capitalismo y ahora con lo que es el uso de la tecnología que cada vez se va desplazando lo que es la mano de obra, que era un sustento para varios jefes de familia. Entonces, esto a la vez está trayendo una actualidad en el mundo, la tecnología, pero también está trayendo detrimento a la sociedad y como aquí lo expresa este texto, mucha pobreza, en donde toda esa gente, esa población, de qué, de qué va a vivir, ¿no? ¿De qué está viviendo? Por eso se ha desatado también toda la delincuencia, se ha vuelto un caos a nivel mundial. Y esto pues es problema de todos, no solo de los gobiernos, porque muchas veces nos queremos lavar las manos en decir pues el gobierno que lo resuelva, cuestiones de, bueno, ya ni siquiera la educación, aquí toca algo tan básico y tan fundamental como es el agua y el alimento. Ya la educación ya pasa como en un quinto término, algo tan básico que un niño o una familia no pueda disponer de agua, o sea, es algo ya extremo. Y es cierto, vemos como en la revista Forbes, por ejemplo, ahí manejan
todas las familias más pudientes, ¿no? Que el número uno de riqueza acumulada y ya lo manejan en billones y la gran cantidad de pobres, pero ya ni siquiera pobres, son extremadamente pobres. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que ni siquiera agua. Entonces, ¿y qué va a pasar con toda esa gente? Si sigue habiendo cada vez más natalicios, se dice que el nivel de vida también cada vez aumenta, ¿no? Por lo mismo de las medicinas, ha prolongado un poco el nivel de vida en cuanto a la existencia, a la longevidad. Pero, ¿cómo es esa vida si es una vida de escasez, de miseria, en donde ni siquiera lo básico hay, cada vez más niños al mundo en esas condiciones infrahumanas? Entonces, es algo, si realmente ahí se cumpliría de que la vida es para vivirse en felicidad, en plenitud, porque ¿qué clase de vida sería esa? Nosotros que estamos que tenemos no todo, ¿verdad? Pero sí lo básico, un alimento, un techo, agua, educación, una plataforma, como ahorita que estamos conectados. Pero ¿qué pasa con toda esa gente? ¿Qué podemos hacer? Es algo inevitable. Aquí es donde se cumple también lo que dijo Jesús. A los pobres siempre los tendrán y cada vez creo que en mayor cantidad. Algún día se formateará, se reseteará este mundo, esta barbarie. ¿Cuál será el límite? ¿Qué le depara a la humanidad? Son grandes preguntas, sin respuesta. Gracias, Adri. Sí, Profe, el- yo recibí el grito de los pobres, del numeral 8 al numeral 12, nos enumera la gran cantidad de necesidades: pobreza, marginados, dignidad, debilidad, no tienen derechos, no hay espacio, no hay libertad. Y también nos hace un llamado a la no acumulación de la riqueza. La menciona a los ricos enmascarados, ¿no? En los cuales también ya está el descarte, las múltiples formas de empobrecimiento, pero hay un solo llamado que nos invitan a la transformación cultural. Creo que esa es el único rescate de un cambio, la transformación cultural. Ujú. Muchas gracias, Pati. Sí, ahí está el elemento del capitalismo que en realidad ha ido pues marcando en gran medida la pobreza, ¿no? Algo cultural también que ahí tenemos que tener en cuenta. Bien, Noelia, te escuchamos. Tienes tu micrófono apagado. Ya la encontré. Listo. Este, retomando un poquitito lo del inicio, y ahorita se vuelve a relacionar, ¿no? En Mateo nos confirma que Él va a estar, en el Mateo 28 nos confirma que Él va a estar y en Mateo 25 que si lo hacemos con el más pequeño, lo estamos haciendo con Él, ¿no? Entonces ahorita que ya avanzamos y hablamos del capitalismo, hablamos de tanta pobreza, hablamos de tanta desigualdad, nos vuelve a confirmar que si lo hacemos con el más pequeño, empezaremos a avanzar, ¿no? Porque si caminamos y vemos 5 pobres y no hacemos nada, pues nunca vamos a avanzar, ¿no?
pero si avanzamos y al menos podemos ayudar a dos, pues vamos a ir avanzando un poco, ¿no? Sí estamos ahorita en un momento ya extremo de mucha pobreza, pero como decía Adri, ¿qué más nos falta? ¿Cuándo va a llegar un cambio? Yo creo que el cambio ya llegó, ya lo tenemos que empezar a hacer nosotros, empezando con uno o dos pobres. Sí, así como tú comentas que sin hacer romanticismo hacia la pobreza, ¿no? Pero empezando poco a poco podemos ir avanzando, ¿no? Porque si nos empezamos que cuándo va a llegar, cuándo va a haber el cambio, cuándo va a haber el cambio, pues no lo vamos a poder o no lo vamos a llegar a ver, ¿no? O sea, ¿cuántos años pasaron esclavizados en Egipto para poder haber un cambio? Entonces, ¿cuántos años queremos esperar nosotros? Creo que ya tendremos que empezar un cambio, ¿no? Este, de poco en poco, sí, porque pues a veces no nos alcanzan tantos recursos para poder ayudar, pero ya podemos ir como empezándolo, ¿no? Eso es mi comentario, ¿no? O sea, no es el que vamos a lamentarnos tanta pobreza, sino como que vamos a actuar, ¿no? Y a lo mejor con uno o dos pobres no vamos a solucionar mucho, pero si nos unimos y sobre todo en la oración, ¿no? En la parte también que hablábamos al inicio de la espiritualidad, ¿sí? Él siempre va a estar y aún lo que nos pase, Él siempre va a estar con nosotros. Y recordarlo, ¿no? Sí le pudimos dar algún pan, alguna ropa a un pobre, pero aparte también nuestra labor, pues es pedir por ellos, ¿no? O sea, estar en constante oración para que de alguna manera, con una ayuda material y sobre todo con la ayuda espiritual de las oraciones, podamos hacer algo más grande. Eso pienso. Sí, fíjense que sí, en realidad sí es un tema por demás complicado, porque por un lado es sí ayudar al pobre o a los pobres porque pues es algo elemental. Al mismo tiempo no romantizar al pobre o la pobreza y que sin lugar a dudas desde los pequeños gestos esto se puede ir transformando en más, ¿no? En una ocasión, en un salón de clases, estamos hablando sobre la cuestión de la ecología y eso. Entonces un alumno dice, yo no le veo sentido a eso de cuando no ocupo mi luz apagarla. Y su argumento era, porque ¿qué diferencia voy a hacer yo cuando el resto del mundo sí deja prendida la luz? No le dije nada, ¿no? Pero yo dije, justo, por eso, ¿no? Por eso, porque como no hacemos nada en eso mínimo, en ese detallito que puede pasar a ser insignificante, pues si a mí me parece insignificante y a otras 1000 personas les parece insignificante, pues ya tan insignificante no resulta, ¿no? Ya en la suma ya se convierte algo complejo. Ahora bien, no lo que decía también Noelia, Patti y Adri de alguna manera, parece que la pobreza ahora ya se está convirtiendo en algo cultural, como si la pobreza fuera parte de, ¿no? Y ahí sí hay que tener un poquito de cuidado porque evidentemente ya desde Jesús y en el mismo contexto de San Francisco están los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco. Entonces también se trata de una pobreza desigual, para ocupar el otro término de en lugar de una riqueza desigual, pues también de una pobreza desigual, ¿no? Entendida en los diferentes ámbitos o enfoques. Y claro, en gran medida es esto que se va presentando sobre en realidad sobre el consumismo, el capitalismo, ¿no? Todos estos monstruos que vistos así de frente, cómo tomamos al toro por los cuernos, como lo decimos, cómo tomamos el toro por los cuernos con estas grandes estructuras, ¿no? Evidentemente es muy complicado, muy complejo,
pero en este sentido es lo que la teología también ha solido llamar el pecado estructural. Ese pecado que cobra estructura, que está ahí y que evidentemente al cobrar estructura es bien difícil afrontarlo. ¿No? ¿Por qué? Porque ya en este sentido ya no se trata de si la persona quiere o no quiere, puede o no puede, es la estructura la que está así. Claro, con esto tampoco estoy diciendo, pues entonces ya no hay que hacer nada porque la estructura y entonces no tiene sentido. No, tampoco. Pero también hay que hacer este análisis de la realidad desde el cual nosotros estemos centrados y desde el cual podamos decir, bueno, de aquí yo podré hacer esto. Entonces sí, es un tema complicado que dicho así rápido, pues se dice, pues sí, hay que ayudar al pobre, hay que esto, hay que el otro, pero pues también es un tema complejo, ¿no? Porque ayudar al pobre, pues no nada más es darle 5 pesos. O sea, implica más. Por supuesto que si se puede hay que hacer esto, ¿no? Darle un taco, un poco de dinero, etcétera. Pero pues justamente ese punto, ¿no? No es solo beneficencia, sino es generar un proyecto de cambio. Me parece ese es el punto fuerte de todo esto, ¿no? Muy bien. Gabriel, te escuchamos. Bueno. Gracias, buenas noches. Buenas. Quisiera retomar el texto del Papa en el punto donde dice hay que liberarnos de la autorreferencialidad. Lo que estamos haciendo ahorita es justo eso, no nos estamos liberando de esa autorreferencialidad. Y lo que sugiere el Papa es escuchar el grito de los pobres. Lo que yo entiendo, lo que quiero explicarlo de este modo, esa autorreferencialidad es yo soy el referente de lo que está externo a mí. Si nos ponemos a pensar líneas más abajo del mismo texto, cuando hace la referencia a San Francisco, que era un joven rico y que dejó todo, y le dice tiempo después que reconstruya su iglesia, sería absurdo pensar que le dijo eso pensando Dios en que Francisco era rico, ya no lo era para ese momento. Entonces esto viene a colación porque la autorreferencialidad de Francisco ya la había hecho a un lado. Su referente eran los pobres y los estaba escuchando. Entonces, creyendo que se refería Dios a un templo, se puso a construir, a construir el templo, pero en realidad lo que estaba reconstruyendo era esa iglesia que somos todos. Así que el llamado del Papa León en este momento es, vamos a liberarnos cada uno de nosotros de ser el referente con respecto a lo que existe. Es decir, yo soy el referente de mi comunidad y entonces yo veo capitalismo y yo veo muchos pobres y yo veo, pues sí, y siguiendo el ejemplo del muchacho que no quiere apagar el foco, pues ¿qué puedo hacer yo, Gabriel? Si le doy 5 pesos a alguien, con eso no voy a terminar con los pobres. Y por eso Jesús se refería a que siempre va a haber pobres. No, en realidad, el primer pobre sería yo, en el concepto de la pobreza moral o quizás la pobreza social, porque no estoy entendiendo que tengo que dejar de ser ese referente propio para tratar de escuchar a los otros y ayudarle en la necesidad que tiene, no en lo que yo creo que esa persona tiene. A lo mejor yo creo que le hacen falta esos 5 pesos y tal vez esa persona lo único que quiera sea ser escuchado o pueda ser simplemente otra cosa. No quiere un taco, a lo mejor quiere en ese momento agua, en fin, escucharlo ya es mucho. Y quitarme esa referencia de mí mismo con respecto a los demás ya es bastante. Así que si comprendiéramos que el primer pobre que tenemos que sanar es uno mismo, la perspectiva cambiaría, porque entonces podríamos hacer lo que personajes como Pablo o Francisco, mencionados ahorita en las líneas arriba, dice el Papa, cuando yo fui elegido, alguien se me acercó y me dijo, no te olvides de los pobres. Y entonces este texto
es consecuencia de otro que se escribió antes que lo que él escribiera. Si lo juntamos todo, tendríamos algo bastante sencillo. No es el capitalismo, no es la ideología, no es la complejidad de la sociedad. Más bien tendríamos que revisar qué es lo que Dios me pide a mí, cómo me libero de eso que no me deja ser ese pobre para escuchar a los otros y atender sus necesidades y no lo que yo creo que son sus necesidades. Ahí está la diferencia entre liberarnos de la autorreferencialidad y escuchar el grito de los pobres al que nos está invitando el Papa. Sí, entiendo tu lógica, Gabriel, pero me parece también hay que tener cuidado de no confundir la autorreferencialidad con la subjetividad humana, porque si no partimos de nuestra subjetividad humana y de nuestra experiencia que tenemos del otro que tenemos enfrente, tampoco jamás podríamos hacer algo. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo entiendo al que está enfrente, me entiendo a mí. Y en la medida en que me entiendo a mí, entiendo al que está enfrente. Me parece que esta autorreferencialidad va más en el sentido de no ponerse la iglesia, nosotros mismos, en el centro, como decir, yo ayudé a, yo hice esto, yo hice aquello. Porque si no partimos de la subjetividad humana, ni siquiera vamos a captar la fe. Pues también esta autorreferencialidad no implica el, el no partir, porque a final de cuentas, si yo no parto de mi subjetividad, ni siquiera me voy a dar cuenta que a alguien le hace falta ni espiritual, ni material, ni nada. ¿Por qué? Porque es partiendo de mi propia experiencia, de mi subjetividad, de mi experiencia. Entonces, a mí me parece que sí habría como que, aunado a este comentario, distinguir entre la autorreferencialidad, ¿no? Primero yo hice esto, yo hice aquello, yo demás. Y otra cosa, sí me parece aquí bien importante acentuar la subjetividad, porque esta subjetividad, entiéndase, lo que el mismo sujeto va captando. Si yo no parto de esta subjetividad, yo ni siquiera me voy a dar cuenta ni que existen ustedes. ¿No? ¿Por qué? Porque yo de esta experiencia, de la experiencia que puedo tener de conocer a cualquiera de ustedes, me puedo percatar, híjole, Cuquita creo que está rara hoy, algo le ha de faltar, algo ha de tener, ¿me explico? Es a partir de esta subjetividad donde yo puedo decir, híjole, me doy cuenta de. No es que me tome de referencia, simplemente partiendo de esta subjetividad es desde donde se asume esto. Pero a mí me parece que la autorreferencialidad más bien tiende al punto de no ponerme en el centro de la ayuda o de que esta idea de no autobeneficencia, ¿no? De no autopromoción de lo que se pueda ayudar. A mí me parece que va más por ahí el asunto, porque si no hacemos esta perspectiva de decir cuáles son los elementos que se van posicionando como ocasionadores de esta pobreza, pues entonces también no los vamos a poder evitar. Si yo no me doy cuenta que es el capitalismo, que es el consumismo, que es esto, que es el otro, no, no, ni siquiera los voy a poder combatir, ¿no? En ese sentido, recuérdenlo, ¿no? Que este famoso paso de los primeros pasos para curar una adicción, ¿cuál es? Reconocer que se es adicto. Digo, ahí nada más la analogía, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece sí diferenciar también entre la autorreferencialidad y la subjetividad humana. No, todo a lo que nos acercamos, absolutamente a todo lo que nos acercamos de manera subjetiva. Lo subjetivo también hay que diferenciarlo del relativismo, porque a veces cuando solemos entender esto, es que esa es tu opinión, es subjetiva, y con ello que estamos diciendo no tiene valor, no tiene sentido, la mía es más importante. No, el subjetivismo es aquello que depende de la experiencia del sujeto. Entonces, evidentemente de ahí, de mi experiencia, yo me puedo dar cuenta, ¿no? Que aquí hace falta algo o que está bien la cosa, ¿no? Dicho de manera rápida. Pero partimos de este subjetivismo en cuanto a experiencia de la realidad netamente humana.
¿no? Claro, y ahí en ese sentido, muy bien el punto, no, Gabriel, en el sentido de decir, yo puedo creer que le hace falta algo cuando en realidad le hace falta otra cosa, pero diría también Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga, ¿no? O lo que se ve no se pregunta, no me acuerdo cómo dice, pero el punto es este gesto de verlo y actuar en función de ello. ¿No? Entonces, me parece sí, entiendo tu comentario hacia dónde lo llevas. También me parece hay que distinguir entre esta solo autorreferencialidad, que esa sí no la podemos asumir, y la dimensión subjetiva, porque a partir de ahí sí puedo yo entender, pues a Cuquita como que le pasó algo, ¿no? A Betty como que anda medio seria el día de hoy, algo ha de tener, ¿no? Pero todo es a partir de que de mi experiencia que yo he logrado tener con ellas dos. ¿No? Y decir, no, pues son muy alegres, ahora como que están medio achicopaladas, quizás estén Unas cansadas, paradas. pero justo, ¿no? Pero es a partir de estos elementos. Entonces, la subjetividad es, digámoslo así, con lo que nos vamos acercando absolutamente a todo. Que yo me ponga como referencia y diga, pues le tengo que ayudar a Betty o a Cuquita o a quien ustedes quieran para que el día de mañana ellas digan que yo les ayudé. Ahí sí hay autorreferencialidad. Ahí sí me parece. ¿No? El hecho de decir, yo estoy ayudando ¿para qué? Para que el día de mañana digan, él fue el que les ayudó, él fue el que la sacó adelante. No, espérame. Ahí sí ya es otro punto, ¿no? Pero la subjetividad ahí sí, si no la tenemos, no nos damos cuenta de absolutamente nada, ¿no? Nada más en ese sentido. Bien, Iván, ¿puedo decir Carmen, algo? sí. Mira, cuando el Cristo de San Damián le habla a Francisco, él todavía es rico. Por eso tiene, o sea, va y vende ¿cómo se llama? Las telas de su padre, ¿no? Y tiene dinero y todo lo demás, ¿no? Pero todavía es rico. Entonces ahí es donde, poniéndome, no, bueno, hablo de mí, ¿verdad? Poniéndome en ese lugar. O sea, realmente con qué cuento. O sea, porque él lo que hizo fue vender lo de su padre porque él lo vio de otra manera. Era rico y no había visto que lo que se necesitaba era reparar la otra parte de la iglesia que justamente ahorita estamos tocando, ¿verdad? Los otros pobres también, ¿no? La misericordia con los leprosos. No nada más era darle dinero, ¿no? Entonces eso nos hace pensar también, bueno, a mí, ¿qué cosa es lo que tengo? ¿Con qué cuento para ayudar al otro? Ahora que ya sé que el pobre también se refiere a otros aspectos y no solo de dinero, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo creo. Gracias, Tim. Sí, muchas gracias. Sí, evidentemente también vamos ayudando partiendo de lo que tenemos, ¿no? Que es, me parece, vuelvo a repetir, una parte de la dimensión subjetiva frente a todo, ¿no? En realidad todo, que nosotros lo entendemos con un dicho, ¿no? Cada quien habla como le va en la feria, ¿no? En ese sentido. Y pues bueno, de ahí vamos, vuelvo a insistir, otra cosa es decir, yo voy a ayudar para que digan que yo fui, ahí sí, ya es otra cosa. ¿No? Una autorreferencialidad, ¿no? Pero sí, en ese sentido, ahí vamos, ¿no? Muy bien. María del Carmen, adelante, por favor. Bueno, yo nada más les quería poner contar dos ejemplos. Una vez, ya tiene mucho tiempo, una señora vino de por allá de Chiapas, casi no hablaba español y pues su vestimenta pues era así bastante, pobre en el sentido de lo físico, ¿no? Y bueno, ya vino y nos preguntó que si no nos podía lavar los trastes. Y pues, o que si la podíamos ocupar para que nos hiciera el quehacer. Y pues no, porque ¿con qué le pagábamos? Entonces le dijimos que en la colonia de Junto, pues ahí está la gente que sí contrata personas. Y la señora, de verdad, ella quiso salir de ser tan pobre que con el paso del tiempo, bueno, encontró un trabajo ahí en Bosques de las Lomas y ya hasta se jubiló. Y la verdad que su vida le cambió, porque yo vi en ella
ese ánimo de salir de donde venía. Porque si en su casa tenía muchas carencias y aquí atendiendo a lo que nosotros le propusimos, lo aceptó y fue, buscó trabajo y se superó, porque además hasta se puso a estudiar la primaria, este, y hasta la secundaria. Y yo digo, eso es querer salir. Y teníamos también otro que, una señora pasa, ¿verdad? Pidiendo, pues una moneda. Y ahí sí le dijimos que si podía pasar a lavar los trastes. Y dijo, no, yo no vine a pedir trabajo, vine a pedir, una ayuda. Pues le vamos a ayudar porque nos ayuda, usted nos lava los trastes y nosotros le pagamos. Y hasta se molestó. Entonces quiere decir que ella prefería estar en esa situación que cambiar su modo de vivir. Por eso, pues así como que ver que los pobres, pobres, pues muchos son así porque no tienen ese ánimo, ese gusto, ese proyecto de vida de salir de donde uno está, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿qué hace falta? Educación. ¿Por qué? Porque se están conformando con estar, pues a ver quién les da, que nada más estiren la mano. Y yo creo que así los países, pues no salen de la pobreza. Si vamos a un lugar, hay muchos lugares donde se ofrecen talleres para aprender un oficio y tampoco queremos. Entonces, pues así como tú siempre nos has dicho, Iván, no romanticemos todas esas situaciones, porque si no, nunca vamos a ayudar a la gente. Vamos a guiarlos cómo salir, cómo progresar, cómo tener una vida mejor y cómo sacar adelante a su familia. Gracias. Y digo, gracias, María del Carmen. Pues hay dos ejemplos, ¿no? Ahí totales que ilustran más esta perspectiva, ¿no? Bien, Nora, te escuchamos. Cierra con broche de oro, por favor, la noche. Adelante. Me escucha porque ayer batallé. Esto de la pobreza yo pienso que tiene muchas, muchas caras, ¿no? Pero algo en mi pobre experiencia es como que me ha quedado claro que para poder trabajarle con esperanza en la pobreza es mucho más de conciencia, más que cuando yo veo toda esta estructura de la que habla Iván, me parece tan infinita, tan grande que siento que por más que dé un granito de arena, a veces siento que no se puede cambiar mucho. Pero sí me queda claro que la manera en que voy trabajando en mi conciencia y en la conciencia de quienes me rodean, del sentido de la dignidad de cualquier ser humano. Entonces, como que vamos aprendiendo a que somos necesitados y nos necesitan. Somos pobres y hay muchos pobres a nuestro alrededor. Entonces, yo sí creo que a mí ni como la pobreza, como ahorita vimos la migración, cuántas noticias que últimamente tan dolorosas, ven a un poco indiferentes, como que ya se han vuelto como imágenes nomás de que te causan tristeza, se te apachura el corazón un ratito, pero las dejas pasar y no pasa nada. Y se nos olvida que a veces en la vida vamos con una conciencia de indiferencia, más bien con una actitud de indiferencia. Y creo que el trabajar en la pobreza implica como un trabajo muy interior, muy personal, como ir por la vida con la mirada, pero así como que muy, muy transparente de reconocer que el indigente, que el migrante,
que el que está a mi lado, que está el anciano solo, es igual que yo y está llamado a ser, y que Jesús me pide que dé, que ofrezca lo que hay en mí, ¿no? Y creo que si ayudamos a formar en esta conciencia a nuestra juventud y a los niños y a nuestros adultos incluso, podemos generar un cambio de poquito en poquito. Y claro que iba a implicar muchas cosas, ¿no? Yo también veo la parte esta ecológica, sentirnos más responsables. Pero esa responsabilidad sí nace de una conciencia clara de la dignidad de todos. Creo que es más fácil poderla abordar y entrarle con mayor compromiso. Y lo digo porque aquí, por ejemplo, en mi ciudad, yo vivo en Obregón. Últimamente ha habido una cosa, ha crecido exageradamente indigentes en las calles. Y a mí me duele mucho ver los indigentes porque antes no se veían. Y indigentes perdidos por las drogas también, mucha población que ves que anda descalza, sin dignidad, maltrecha, ya enfermos mentales, muchas enfermedades mentales. Y eso de verdad que a mí me pega mucho y me siento impotente porque digo, ¿de qué manera? ¿Cómo poder? Porque por más que tengas, no puedes, no puedes tampoco hacer mucho igual, pero sí creo que podemos generar conciencia y nosotros también. En lo personal creo que es todo un reto el seguir trabajando en esto. Y pues muchísimas gracias. Gracias, Nora. Sí, es lo que les digo, es complejo, ¿no? Estos temas, porque pues vuelvo a decirlo, ¿no? Sin lugar a dudas, incluso siguiendo este punto que me pareció interesante de Gabriel, ¿no? En este sentido, pues es que también pregunta qué es lo que le hace falta al otro, ¿no? Parece también fundamental eso. ¿No? Y pues bueno, también de ahí ir viendo lo que se puede hacer, pero que sí, definitivamente ir contra una estructura es sumamente complejo, ¿no? Por eso la idea es ir permeando la misma estructura de personas que tienen valores, ¿no? Entonces, bueno, ahí va quedando para la reflexión. Vamos a dejar hasta aquí nuestro club de lectura. La próxima semana. Es última de mes, entonces nos tocan las charlas, ¿no? Vamos a dejar esta semanita como pospuesta de alguna manera esta exhortación y la próxima semana tendríamos nuestra charla de formación cristiana y continuaríamos ahí sí con el bloque antropológico. ¿No? Para darle hilación y continuidad a esto que hemos ido reflexionando. Ya el fin de semana, más tardar el día lunes, les envío la invitación para que se puedan ir inscribiendo quienes gusten, ¿no?